Buenos días. Hoy vamos a tratar acerca del árbol de la vida como máquina, pero antes de eso quisiera dar algunas generalidades importantes y necesarias para el uso de las máquinas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la máquina es una herramienta, son mapas, ¿sí? Mapas que nos ayudan a entender y comprender el mundo que nos rodea. Es una abstracción, por un lado, pero también cómo va surgiendo los elementos que forman parte de la máquina se da también un tanto por vía asociativa. Entonces tenemos estas dos vías que se dan en la máquina, en todas las máquinas, ¿sí? Considerando que cada máquina tiene su especialidad, ¿no? Tenemos que el eneagrama tiene la especialidad para estudiar los elementos compositivos. El árbol que ahora estamos estudiando justamente nos sirve para estudiar lo relacional. Y el horóscopo o la rueda para lo procesal. Eso no quiere decir que en cada una de ellas podemos ver lo compositivo, lo relacional y lo procesal, porque todas ellas también tienen lo compositivo, lo relacional y lo procesal. ¿Sí? Eso como una síntesis de las máquinas, de lo que habíamos visto. Y como les decía, las máquinas son mapas, ¿sí? Pero no son mapas o no debemos darle más allá de lo que tiene, ¿no? ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que como en la historia del Baquiano, me parece muy interesante eso, el hecho de cuando se habla en la historia del Baquiano, cuando el negro cuenta acerca de, de los, ¿cómo se llamaba? Los vaquianos, justamente los vaquianos, el vaquiano que, eh, El que guía. claro, el viejo de la montaña, ¿no? El que guía, él le dice que la gente llega con sus mapas, pero no se da cuenta que la montaña está viva y cambia. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Que todas las máquinas son mapas que nos ayudan a entender una realidad, pero también esa realidad está cambiando, es cambiante. Entonces también hay que tomar en cuenta eso y ajustar en el caso que sea necesaria en nuestra máquina, para que sea funcional. No podemos usar la máquina como un corsé donde nos limita, ¿no? Sino más bien que sea muy flexible. Esa es la idea de todas las máquinas, que sea algo flexible, que nos permitan comprender y visualizar una realidad, ¿sí? Bueno, como les decía, las máquinas están íntimamente relacionadas con las dos vías, la vía asociativa y la vía abstractiva. Tal vez estas máquinas tienen más de vía abstractiva que asociativa, pero en un primer instante igual se da en una relación asociativa. Ya vamos a ver cómo es eso con respecto a las máquinas, pero les voy a explicar primero claramente y para entender bien este tema de la abstracción y la asociación. Existen dos vías en esa relación conciencia-mundo, la abstractiva y la asociativa. La vía abstractiva interpreta el mundo partiendo de las ideas y de la razón, produciendo, en su momento, la separación entre la filosofía y la ciencia, además de ser el medio por el cual el pensamiento y la cultura occidental se han desarrollado, impulsado el avance científico y tecnológico, a partir del logos, ¿sí? El logos de los griegos. Voy a compartir el texto para que vayan leyendo conmigo. Estamos aquí. ¿Sí? Por otro lado está el mitos, el relato, el cuento, abarcando todo el campo artístico, o sea, lo asociativo, ¿sí? Y por lo tanto el mitos, que tiene que ver con el relato, con el cuento, abarca todo el tema artístico, ¿no? La fantasía, de fantasía y creencias. Hoy es el momento histórico de enlazar el mitos con el logos, el mitos logos, no en el sentido de la expresión mitología, no, porque la mitología es el estudio de los mitos desde la racionalidad, sino en un sentido de integración de lo subjetivo y lo objetivo, ¿sí?
Lo subjetivo diríamos que es más similar a lo que llamamos el mito, ¿no? Y lo objetivo, el logos. La vía asociativa, frente a los impulsos que llegan a la conciencia, establece relaciones por similitud. Por ejemplo, montaña gigante. Contigüidad, taza plato. O contraste, blanco-negro. Sí se entiende eso, ¿no? Por similitud cuando es parecido, ¿no? Por ejemplo, en este caso se pone el ejemplo de montaña gigante. Una montaña es grande, entonces se lo puede asociar con un gigante, ¿no? O también al gigante con una montaña. Contigüidad, taza-plato. La taza viene junto al plato, es por contigüidad o contraste, lo contrario, ¿no? Blanco-negro. Las que permiten conocer el mundo de un modo subjetivo. Es lo que ha dado origen a los mitos, los cuentos, las imágenes oníricas, la poesía, la pintura o la inspiración creativa. Entonces, la inspiración funciona justamente por vía asociativa, ¿sí? Y en todo estudio, en toda investigación, por más científica que queramos hacer o por más cercana a la ciencia que queramos hacer, siempre hay algo de intuitivo, siempre hay algo de creativo detrás de ello, ¿sí? Todos los avances científicos, los grandes descubrimientos, detrás de esos descubrimientos hay unas historias hermosas de mucha inspiración, ¿sí? Podemos ver a lo largo de toda la historia diversos ejemplos de esos casos, ¿no? El mismo es famoso el descubrimiento de qué elemento es, bueno, de Kekulé, que en un sueño se le apareció la fórmula me parece que era del benceno, ¿sí? El benceno. ¿Sí? Que en ese sueño era la serpiente que se estaba mordiendo la cola y alrededor, y en el centro estaba la ecuación. Ese es un sueño que tuvo él, y de ahí se le prendió el foco y estableció la formulita del benceno. Me parece que es del benceno, no estoy muy seguro si es del benceno mismo, pero es el Ouroboros, es la serpiente que se muerde la cola. Y así encontramos muchos ejemplos, ¿no? O sea, el caso de que, por ejemplo, de Einstein cuando pasaba al lado del reloj en Berna y veía todos los días el reloj y estaba además pensando en sus divagaciones, en sus pensamientos con relación al tema del tiempo y de la luz, que curiosamente eran dos conceptos que eh, eran independientes sobre la rapidez de la luz y el tiempo, y después cuando pasaba todo el tiempo, todos los días por el reloj de Berna, logró ahí establecer la teoría de la relatividad. Y así encontramos muchas historias, muchas que tienen que ver también con un trabajo continuo, ¿no? Y con una concentración en un tema determinado que en algún momento, por vía asociativa, te da un disparo, ¿no? Bueno, por otro lado, está la vía abstractiva, la de las ideas y el ordenamiento metodológico, como el del método científico. No se piense que la ciencia tiene su origen exclusivamente en el pensamiento abstracto, como habíamos dicho, ¿no? Pues muchos de los grandes descubrimientos científicos se han desarrollado desde un pensamiento asociativo. Es conocido el caso de Kekulé, que descubrió la ecuación del benceno, justamente lo que estaba diciéndoles, ¿no? Durante un sueño en el que se encontraba una serpiente mordiéndose la cola, mientras en el centro visualizó la ecuación. Aunque menos claro están las asociaciones de Einstein, quien desarrolló su teoría de la relatividad a partir de pensamientos que le surgían mientras pasaba todos los días por debajo del reloj de Berna. Y está Newton, al relacionar la caída de los cuerpos con el movimiento de los planetas alrededor del Sol, estableciendo la ley de gravitación universal. ¿Se acuerdan la historia de Newton, que se supone que estaba pensando acerca de qué es lo que hace girar a los planetas alrededor del Sol, y de pronto se le cayó una manzana, sí, en la cabeza, y, y de ese modo estableció esa relación de la caída de la manzana con el movimiento de los planetas, ¿sí? Como dice en el cuento Chilo, cuando dice que oh, Newton, ¿qué hubiera, cómo es? Como, ¿qué hubiera pasado si hubieras comido la manzana?
me parece a mí que se refiere al hecho de que un fenómeno que puede estar aparentemente aislado, si no, uno no logra establecer esa relación que viene por otra vía, por la vía asociativa, no hubiera descubierto la ley de la gravitación universal, ¿sí? Pero sus pensamientos y su experiencia, su situación vital, es la que le llevó a eso. Bueno, en todos estos casos y en muchos más que surgieron por vía asociativa, luego se ordenaron adecuadamente de modo racional y abstracto. Tanto la vía asociativa como la abstractiva son las que dan respuesta a la conciencia en ese emplazamiento frente a la experiencia vivida. Las dos vías tienen igual importancia y valor. Muchas veces se piensa que lo subjetivo no tiene importancia, porque no es real, mientras que lo objetivo es lo real. Pero los seres humanos somos seres subjetivos, en donde aquello que creo o imagino opera y constituye parte de la configuración de nuestra realidad. Es importante entender que todos los seres humanos tenemos creencias. Esa es parte sustancial de la existencia. Crea ilusiones desde la misma concepción del yo. Tenemos la ilusoria creencia de que el yo existe, cuando es una construcción desde la conciencia para operar en el mundo. Creamos desde nuestra mente una organización social, le damos un valor y un papel como el dinero, que ahora es también virtual, o la capacidad que tenemos como seres humanos para proyectarnos hacia el futuro, de comunicarnos por medio de signos, símbolos y alegorías, que en sí mismas no tienen significado, y sin embargo le damos uno. Nos conmovemos con un conjunto de frecuencias dadas en la música. El problema no está en que todo el armado es ilusorio, sino cuando pensamos que nuestras ilusiones y creencias son la verdad absoluta, invariable e inmutable, y queremos imponer a otros nuestras creencias. Entonces, tenemos muchas creencias, y no están mal las creencias. Lo que sí es importante es qué es lo que creemos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo importante. También pueden pensar que muchos creen que la ciencia tiene la verdad absoluta, sin comprender que la ciencia es un modelo interpretativo de la realidad. Por lo tanto, también es parte de la creencia. Si esa realidad interpretada se ajusta a experiencias cuantificables y replicables, entonces es aceptado científicamente. Pero aún comprobado científicamente, no podemos hablar de una verdad absoluta. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, se pensaba que la ley de gravitación de Newton era universal e inobjetable, hasta que se observó que el movimiento errático del planeta Mercurio no cumplía la ley. Luego, Albert Einstein, en 1915, estableció un nuevo modelo, la teoría general de la relatividad, con la que se podía explicar perfectamente su movimiento. No por ello podemos afirmar que la ley de gravitación universal o las leyes de Newton no sean válidas. Estas funcionan muy bien dentro de un determinado ámbito, como por ejemplo para construir un edificio. Nos encuadramos dentro del ámbito de las leyes de Newton y operan perfectamente, que además explica el movimiento de las mareas y el vuelo de un avión. Pero estas no funcionan en grandes masas o de grandes velocidades comparadas con la velocidad de la luz, como en las cercanías del Sol, o agujero negro, o el movimiento de las partículas subatómicas. Entonces, en el nivel medio, en el nivel en que nos movemos, funcionan las leyes de Newton. Es más, para construir esta casa se usaron las leyes de Newton. Para construir las salas que tenemos en los parques, se usaron las leyes de Newton. Entonces, en nuestro nivel medio funcionan las leyes de Newton. A nivel macro, las leyes de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Y a nivel micro, la física cuántica. Bueno, pero son modelos interpretativos en todo caso. Igual parte también del tema de las creencias. Todo es parte de ese mundo de las creencias. Bueno, entonces debemos entender que la ciencia crea modelos que se ajustan a una realidad y en un contexto que no puede desvincularse de nuestra experiencia, porque existen una realidad que vivimos y compartimos.
como dice un proverbio del budismo Zen, antes de estudiar el Zen, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Mientras estaba estudiando el Zen, las montañas ya no son montañas y los ríos ya no son ríos. Pero una vez obtenida la iluminación, las montañas vuelven a ser montañas y los ríos vuelven a ser ríos. Esta paradoja nos revela una gran verdad. La realidad que vivimos es nuestra realidad, la que percibimos. Pero al negar la posibilidad de otras realidades, aquella que no puedo percibir, estoy cerrándome y negándola. Por otro lado, no vivo en aquella posibilidad que, aunque exista, no es parte de mi experiencia. Ni los absolutismos exacerbados, ni los relativismos apáticos son amigos de la verdad. Bueno, ahí con respecto a este tema, que es importante entender que en el tema de las máquinas, que hay una vía asociativa y una vía abstractiva. No hay un solo modo o una sola forma de generar un enneagrama, un árbol o una rueda, ¿sí? Depende, por un lado, de nuestra intención, depende de nuestras comprensiones, depende de lo que queramos para generarla y crearla. ¿Estamos? ¿Sí? Y por un lado, también existe la vía asociativa, es decir, podemos establecer relaciones entre los estados, por ejemplo, cuando vamos a hablar del árbol de la vida, entre los estados con lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Con la máquina sobre cualquier tema que queramos hacer, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ahora les voy a indicar brevemente y vamos a revisar el árbol desde un punto de vista como máquina, ¿no? Déjenme buscar un árbol. Creo que con este bastaría. No, está bien con esta ya. A ver. A ver, le voy a compartir. A ver. Bueno. No quería ver, que estaba buscando un árbol pero con ese nos sirve para entender, ¿sí? A ver, primero el árbol, como les había dicho, nos ayuda a establecer nos ayuda a estudiar lo relacional dentro del método, ¿sí? Entonces tenemos, el árbol es una mandorla, tiene una forma mandórlica. ¿Qué quiere decir mandorla? Una mandorla es una figura que tiene dos puntos de tensión, este punto superior y este punto inferior, ¿sí? Esos dos puntos son como opuestos, ¿no? ¿Sí? Pero al mismo tiempo que son opuestos, se complementan entre sí. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, podemos dividir, ¿no? Dependiendo de lo que queramos estudiar, en 4 aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un árbol sobre los centros de energía, diríamos que acá está el centro vegetativo, el motriz, el emotivo y el intelectual. O también podríamos ordenar de acuerdo a lo que necesitemos el centro motriz, el emotivo, el vegetativo y el centro superior. Depende de cómo queramos armar el árbol y de acuerdo a eso tenemos los 4 aspectos que podemos considerarlo. ¿Estamos? En el árbol de la vida como tal encontramos también los 4 círculos. No sé si recuerdan que teníamos el círculo de la mente, la energía,
la forma y la materia, ¿sí? Ahora, con respecto a los colores que están aquí, en estos círculos, son colores que van frecuencialmente en ascenso, ¿no? El de menos frecuencia es el rojo, luego el amarillo, el azul y el violeta, ¿sí? Entonces esos 4 colores tienen que ver con esos 4 niveles de frecuencia en cualquier cosa que veamos, ¿sí? En el otro árbol, déjenme ver, acá tengo el otro árbol. En el otro árbol, en el árbol que conocemos de los estados internos, acá tenemos en cambio 5 figuras vibratorias, ¿sí? Estas figuras vibratorias significa justamente que va desde lo más denso a lo más sutil, ¿sí? Y que curiosamente tienen el mismo ordenamiento en el tablero del ajedrez. Tiene la torre, el caballo, el alfil, la reina y el rey, ¿sí? Acá. ¿Estamos? Es el ordenamiento que se da también en el tablero. Y es un tema también frecuencial. De menos frecuencia, que sería la torre, como lo más denso, lo más material, a lo más sutil, ¿sí? Aquí también encontramos los colores, ¿sí? También indican diferentes niveles en los colores de menos frecuencia a más frecuencia, ¿sí? El árbol tiene 2 lecturas, una de ascenso, que viene por acá, ¿sí? Y otro de descenso. Entonces también podemos hacer la lectura, que es la de ascenso, o podemos hacer lectura de descenso, cualquiera de las dos, ¿sí? El ascenso es ir de lo más oscuro a lo más claro, de las tinieblas a la luz, ¿sí? Y viceversa, el otro camino es cómo baja esa luz hacia las tinieblas, ¿sí? Entonces tenemos esos diferentes niveles. Déjenme ver otro árbol para ir ejemplificando y después vemos cómo armamos un árbol. Mira, acá está. A ver, aquí tenemos un árbol. Bueno, antes de dar otros ejemplos de árboles, de árbol, del árbol, vamos a ver las 3 columnas que tenemos aquí. Tenemos esta columna de la derecha, es la columna de la flexibilidad, de la comprensión, de la misericordia, ¿sí? Esta columna, la columna de la derecha. Y la columna de la izquierda es del rigor, de la rigurosidad y de la rigidez, ¿sí? Entonces, esta también es la comprensión, que sería lo contrario a la comprensión, bueno, es como la incomprensión, el no pero no en ese entendimiento, sentido, no en el sentido de la incomprensión, sino más bien como... la intolerancia. No, pero es que ahí se está viendo como la parte negativa porque tú dices comprensión e incomprensión es como la parte contraria, negativa a la comprensión. No, más bien acá tiene que ver con un tema más de rigidez, de rigor, Autoritarismo, entonces. Estoy haciendo preguntas, de ¿no, amigo? autoridad Pues podría disculpe. ser, de autoridad, ¿Severidad? o la ley, o lo que está rígido, lo que es inflexible. Severo, Eso, severidad. la severidad, esa era la Ok, palabra. Esa era. gracias, Muy bien, gracias. gracias. Gracias, ¿ves cómo
nos enriquecemos todos. Bueno, acá es la comprensión y acá la severidad. Claro, ese es, no tanto la incomprensión, porque la incomprensión es como, la severidad puede puede llegar a ser incomprensión, pero la severidad es como regirse a lo que es, ¿sí? Bueno, muy bien. Estamos, ¿no? Y esta es la del equilibrio. Hay que entender que el equilibrio, no podemos mantener el equilibrio, porque en realidad no mantenemos un equilibrio. Siempre estamos en ese ir y devenir entre la comprensión y la severidad, ¿no? Entre la rigurosidad y la flexibilidad, ¿sí? Entre el rigor y la misericordia. Entonces Ana siempre... sería la severidad, por ejemplo. Ana, la severidad, para mí. Es un mal Ah, chiste, pero algunos lo entenderán. Marce, una pregunta, buen día. No hola, tengo, no buen tengo día. cámara. Qué ¿Cómo gusto. están? Ahora sí llegó la severidad de verdad. Bueno, te hago una pregunta. Eso que decía que es como una inestabilidad, o sea, tomada en el sentido de que uno está siempre de un lado y de otro, digo, tiene que como mantener un equilibrio en ese sentido, ¿lo decís? O sea, en el sentido de que no nos podemos, que todo es cambiante y nuestro proceso también es cambiante y hay momentos en que es necesario ser severos y hay momentos en que es necesario ser comprensivos, como una madre, como un padre que educan a sus hijos, ¿no? Hay momentos que es necesaria la severidad y hay otros momentos en que es necesario también esa flexibilidad. Entonces, en nuestro proceso también pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces siempre vamos buscando el equilibrio, ¿sí? Siempre vamos de un lado a otro buscando el equilibrio. Cuando estamos muy en un lado, tenemos que irnos hacia el otro lado. Y así, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, Marina Leone. Acá estoy, acá estoy. El Sí, equilibrio. Ahí está. no, qué equilibrio. O sea, no, yo me lo imagino como este movimiento en espiral, ¿no? Porque nosotros lo estamos viendo plano y como vos decías, Marce, Ujú. esto tiene exactamente. Sí, Si lo vemos en otras dimensiones, bueno, decilo vos que lo decís con más propiedad. Entonces es como un ir y venir, ¿no? Si así lo es. vemos claro. Exactamente. Tiene que ver con ese Marina, ir. discúlpame, pero si las bailarinas no saben de equilibrio, entonces, ¿quién, hermana? Ay, mi vida. Claro, claro. Claro, fíjese en el tema de la danza. En la danza se mueve también ese tema del desequilibrio y el equilibrio, ¿no? Uno, si no, si estuviéramos todo equilibrado, todo es muy rígido, muy, sí, se entiende, ¿no? Hay un movimiento en todo. Totalmente. Como el paso del cuerpo de un lado al otro, como muchas veces hay que fortalecer en cuanto a la lateralidad, ¿no? Para mantener ese equilibrio. Claro, Ya sea desde lo estructural a lo muscular, sí, sí, así tiene es, mucho que ver, es verdad. claro. Es como los músculos, a veces tienen que tensarse y otras veces aflojarse, ¿sí? Uno tiene que cerrar la mano y abrir la mano. Dar y recibir, Incluso, ¿no? incluso una posición equilibrada es con el tronco erecto, pero no quiere decir que sea completamente recto, sino que tiene sus oscilaciones, ¿no? Sus Así es, ondulaciones, y se va compensando para mantener ese equilibrio. así es, Perfecto. efectivamente. Marce, una cosita, yo lo había pensado desde el punto de vista que el equilibrio siempre se lo considera como un estado estable, y en realidad no es estable, es como un vaivén en ese sentido, Claro, como algo no exactamente, permanente. exactamente. Como que uno siempre busca el equilibrio, pero también va a otro extremo, ¿no? O sea, siempre vas y vienes, ¿no? Y el equilibrio es eso, es dinámico, así es. Porque un equilibrio así es, también es quietud, ¿no? Y nada cambia con un equilibrio constante, ¿no?
Incluso Marcelo, un maestro, un buen maestro, que era muy seguidor de Silo, pues muy cercano, pues, él decía que para poder producir cambios hay que entrar en desequilibrio, porque pues Así de es, pronto el equilibrio es ilusorio en ese momento y lo mantiene de todas maneras o lo va sumergiendo a estados inferiores. Pero habría que producir un desequilibrio para poder generar cambios, si no, no hay cambios. Y así es, colocaban ejemplos de alquimia, ¿no? Por ejemplo, cambios, de transformaciones de elementos. así es, efectivamente. De hecho, en la morada del árbol está la inestabilidad, ¿no? Esta morada como estado significa realmente una comprensión acerca de la inestabilidad, porque en realidad siempre hay inestabilidad, porque si no hay inestabilidad no hay avance, no hay evolución, no hay crecimiento, ¿sí? Bueno, lo estamos con las 3 columnas, ¿no? Y por otro lado tenemos como 5 niveles que hemos dicho, que aquí están representadas por las figuras del ajedrez, ¿sí? Y también hay los círculos. Perdón, Marcelo, ¿Sí? me quedó una duda. El desequilibrio del que se habla, ¿es sinónimo de crisis o no? ¿O es otra cosa? O sea, una crisis te produce desequilibrio, de hecho. Bien, Sí, sí, sí. Por eso son gracias. buenas crisis, ¿no? Ujú, Sí, o sea, gracias. Y una crisis es un momento de oportunidad, ¿no? Porque algo termina y es- algo nuevo puede empezar. Al menos en el diagrama chino está así, ¿no? Fin y principio. Marina, ¿alzaste nuevamente la mano o era la mano anterior? Sí, estoy recargosa hoy. Sí, incluso al equilibrio desde la educación física, ¿no? Desde lo motriz, se lo clasifica como equilibrio estático, dinámico y con objetos. Incluso en el caminar existe un equilibrio y un desequilibrio constante. Es Así ese es, vaivén del cual vos hablas, Marce, y, y creo que está en todo, ¿no? En la naturaleza, así en es, ese así es. movimiento que hablábamos circular que voy subiendo y voy subiendo. Bueno, voy teniendo desequilibrios y me voy adaptando y readaptando todo el tiempo, ¿no? Y eso Ujú. tiene que ver también con la evolución, tanto desde el movimiento como la evolución emocional y la evolución humana. Ok. Efectivamente. Bueno, aquí tengo un árbol sobre, a ver, quiero verme porque no me veo. Voy a dejar de, sí, y voy a poner, Ponerlo más arribita, Marcelo. sí, sí, pero espérame un Ahí, segundo. ahí, ahí, ahí. Y qué chévere. Ya, ahí está bien. Sí, la foto para el próximo evento. Ahí está, ¿no? Ya lo tomé. Pues tenemos Ajá. aquí diferentes, ¿puede alguien, sí, sí se alcanza a leer? Porque yo Sí, no veo no, nada. no. Mm. No, no se lee, Marcelo, no se ve, pero muy Bueno, pequeñito. está muy pequeñito, sí, está. Y además, si acá tampoco puedo ver bien. Bueno, es sobre la vida. Uy, sí que son muy, ¿sí? Que va la negación, la duda, la negación, la duda, la búsqueda, la creencia y la experiencia, ¿no? Son como los diferentes niveles en esta, ¿sí? En la parte central. La duda, la negación, la duda, la búsqueda, la creencia y la experiencia, ¿sí? Y a su vez tenemos 2 columnas. Esta columna de acá corresponde a los sentidos provisionales, ¿no? Y esta columna de acá a las carencias. Las carencias que
Aquí, si ven, está, en cuanto a los sentidos provisionales, está desde lo más denso, que sería la revancha. Acá ya viene la afirmación. Y acá está por la seguridad, ¿sí? En esas tres. Y acá está las frustraciones pasadas. Bueno, si quieren, luego les voy a pasar este en el chat para que se vea más, ¿no? Así es. Ah, sería bueno, Marcelo, para que nos alivie un poquito de sufrimiento y de tensión que está generando en estos momentos. Bueno, la desorientación actual, sí, acá y acá está el temor al futuro, ¿sí? Es como un caminar ascendente en el árbol. Eso es con relación a la vida, las 3 vías del sufrimiento y los 5 estados en base al capítulo 19 de la mirada interna y la nota 4 del libro La Comunidad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ese ejemplo acá de este árbol. Acá tenemos otro, que también les voy a pasar luego. Ah, no, pero estaban por ahí alzando. A ver, ¿quién estaba? ¿Quién levantaba la mano? Déjenme ver, que no veo bien. Vicky, aunque Marina ya, o alguien más estaba alzando la mano, creo, ¿o no? Yo, A ver, Vicky. porque, bueno, es que nosotros, yo estaba buscando esa misma figura del árbol, la usamos mucho nosotros bueno, en la etapa no la encuentro, en la etapa de consejos con Wilfredo y la hacíamos para trabajo interno. Pero bueno, por ahí la tengo, pero tú la tienes. Lo otro que te iba a preguntar que me llama siempre la atención, ¿por qué las figuras del ajedrez? No, tendría que, A ver, tendría que refrescar. las figuras del ajedrez simbolizan diferentes niveles de vibración, ¿sí? Desde lo más denso, que es la torre, a lo más sutil, que es el rey. Es como la vibración en el juego del ajedrez. Ubicándose en en el contexto histórico que el ajedrez surge en la Edad Media. Desde ese contexto va desde lo más denso a lo más sutil, que sería el rey en este caso, ¿no? Que representa el rey. Eso. Entonces, Bueno, Marcelo, a mí me echaron otro cuento y el cuento era así, no sé si para que usted lo convalide o lo elimine. Existe el ajedrez esotérico que es también una forma alegórica del trabajo interno y había ese tipo de explicación, había un ajedrez esotérico donde cada pieza simboliza un estado de conciencia. Pues yo no sé si será acertado o no eso que me dijeron, pero a mí me quedó grabado. ¿Usted qué dice? o sea, hay una relación también vibratorio, que es justamente surge, fíjense en que, por ejemplo, en la masonería tienen el tablero del ajedrez, ¿sí? Y está representando también, y el tablero del ajedrez también tiene un punto de vista un poco esotérico, también en relación al cuadro blanco y el cuadro negro, que representan esos dos principios igual, ¿no? ¿Sí? Y en la masonería es un juego del ajedrez en el cual están todos involucrados, todos los maestros, aprendices y compañeros, ¿no? Dentro de la masonería. Entonces también se da eso. Y sí tiene, o sea, A cada lo uno puede ver diferentes niveles. Igual lo esotérico es totalmente simbólico y alegórico. Va Sí, por vía asociativa. Entonces en todo hay esa doble relación. El ser humano es un ser subjetivo, como les digo,
y tiene una parte subjetiva importante y parte de su desarrollo. ¿Sí? Si no tuviéramos ese lado más asociativo, no podríamos disfrutar de una melodía, no podríamos disfrutar de un amanecer, ¿sí? O de la poesía, o de un buen libro. O de las cartas T, por ejemplo. O las cartas T, y también nos permite entender y comprender el mundo, ¿sí? Sí. Entonces es eso, ¿sí? No somos máquinas, somos seres que tenemos, no solamente me refiero a la emoción, porque va más allá de la emoción, el tema, todo esto de, cuando hablamos de esa vía asociativa, ¿no? No. Sí. Bueno, Señor. Entendido, comandante. bueno, tenemos alguna otra pregunta, otro comentario. Bueno, ¿qué dice? Marcelo, ya que no hay nada por el momentico, le adelanto. Sería chévere que usted nos colocara, si quiere, pues, y si puede, en el chat, esos dos ejemplitos para después tratar de armar uno, como usted mismo lo había propuesto en el grupo. Pero antes de eso, esos dos serían un excelente ejemplo, hermano. Así es. Sí, sí, muy bien. Yo les comparto. Tengo que armarle porque si les mando casi no se ve. Yo no alcanzo a ver. Tengo que usar estos lentes que me duelen la cabeza porque no son muy fuertes. Pues uno lo pasa al computador y lo Grupo. amplía, Sí, sí, Marcelo, no se sí. preocupen. Mándelo así. Vamos a ver. Bueno, tenemos otra, no tenemos comentario, pregunta. ¿Sí? ¿Está todo claro? Bueno. Es que después lleva tiempo procesar y ahí nos empiezan las otras preguntas, pero bueno. Ya, está bien. Marcelo, mientras el grupo ahí está elaborando abstracciones, asociaciones y todas cosas y contrastes, el- el- ¿cómo sería en Gurdjieff, hermano? ¿Gurdjieff también manejaría eso? Bueno, Gurdjieff, de lo que yo conozco, él manejaba el enneagrama, ¿no? No sé sobre el tema del árbol. Ahora, con respecto al tema de las máquinas y de los... sí, tiene un esquema muy similar en el sentido como máquina, ¿no? Sí, Vicky. Bueno, es que yo tengo esta pregunta. No tiene que ver con el equilibrio y el desequilibrio, pero sí con el tema del árbol. Vos dijiste la vez pasada de que eh, solo después, pero ya en un cierto nivel, que no estamos compartiendo la figura del árbol. Podemos ver el plan, ¿verdad? Ajá. Verás por primera vez que en todo lo existente vive un plan. Pero vos dijiste que ya eso era cuando estábamos ya en otro plano, ¿verdad? Para poder ver que en todo lo existente vive un plan. Un plan. Yo, por eso te dije que estaba meditando mucho esta semana, volviendo a ver el video, porque el negro también dijo que lo interesante para nosotros era en el trabajo y en la escuela, en el iniciático y todo esto, era ver, sentir 6. la trascendencia desde aquí, no necesariamente esperar a que nos tengamos que morir para poder Claro, ver el plan. claro, y no necesitamos despertarnos para eso. Relacionando con el plan. Sí, porque hasta dice que la muerte es la máxima ilusión y que eh,
Y que saber que hay vida después de la muerte y que hay trascendencia, dice él, que eso hasta un burro, un elefante lo sabe, pero que lo interesante es sentirlo desde aquí, desde Así desde este es. espacio que estamos, ¿verdad? Entonces, yo preguntaba, o me pregunto, desde aquí, ¿será que en algún momento podemos ver el plan de que en todo lo existente vive un plan? A veces lo logramos poniendo el pensamiento relacional y viendo muchas cosas que sí, que en todo lo existente vive un plan y nos pasa mucho, creo, a todos con el tema de la física cuántica y cuando hacemos el trabajo con la fuerza y todo. Pero ya ver el plan y el plan como tal, decía, y el negro lo insistía, la gracia es desde aquí, desde este nivel que estamos, que nosotros podamos sentir la trascendencia que decía él, a lo mejor está ahí, a la vuelta de la esquina, pero no Así la vemos, es. En ¿verdad? realidad está con nosotros de ello, ¿no? O sea, lo que me parece que es importante entender es que una cosa es haber superado toda contradicción y vivir en una unidad plena, donde uno ya llega a otro nivel de conciencia, a tener experiencias de las cuales todos hemos tenido, de ese contacto con otros planos, ¿sí? Y a saber, sea por vía intuitiva o experiencias que hemos tenido, que existe algo más que lo que normalmente percibimos, ¿sí? Existen esos contactos, como por ejemplo por acá, ¿sí? Donde desde generación podemos llegar al plan, conectamos con el plan, pero eso no quiere decir que estemos ya en otro nivel. ¿Me explico? O sea, son experiencias que nos ayudan a avanzar, ¿sí? Que si no supiéramos, si no tuviéramos esa sospecha, como dicen en la mirada interna, Silo, que dice que gracias a esas experiencias, es decir, a las experiencias de haber, a las sospechas del sentido, esa sospecha que tiene que ver con experiencias que cada uno, a veces me he adelantado a hechos que luego sucedieron, a veces he captado un pensamiento lejano, a veces he descrito lugares que nunca visité, a veces he contado con exactitud lo sucedido en mi ausencia. A veces una alegría inmensa me ha sobrecogido. A veces una comprensión total me ha invadido. A veces una comunión perfecta con todo me ha extasiado. A veces he roto mis ensueños y he visto la realidad de un modo nuevo. A veces he reconocido como visto nuevamente algo que veía por primera vez. Y todo ello me ha dado por qué pensar. Buena cuenta me doy que sin esas experiencias no podría haber salido del sinsentido. ¿Sí? Entonces todos los que estamos acá, de hecho todos los que estamos acá, hemos pasado por esas experiencias y por eso estamos acá. Si no, no estuviéramos acá. ¿Sí? Entonces, estas experiencias quiere decir que hemos tenido contacto con el plano. ¿Sí? Es como que se nos ha abierto una ventanita y hemos visto algo más. Pero al abrir una ventanita no quiere decir que hemos pasado el umbral. ¿Se entiende? O sea, hemos visto una ventanita que sabemos que existe, que tenemos la certeza de que hay algo más. ¿Sí? Discúlpame, Marcelo, yo soy un poco lento, entonces vos lo que estás tratando de decirnos es que no nos dejemos vislumbrar o deslumbrar, perdón, por las chispitas que a veces llegan, que una cosa es tener chispazos y otra cosa es vivir ya dentro de la llama. ¿Está bien? ¿Sí? Está bueno. Que yo quería, para terminar, Giovanni, perdón, era entonces que desde esta vida nunca vamos a poder ver el plan. ¿Por qué no?
¿Quién dice que no? Por eso, el plan completo, no solo ventanitas. ¿Quién dice que Si no? quiere le muestro el mío. Nadie dice que Es no. broma, es broma. Nadie dice Eso que es lo que no. yo estaba pensando, ¿verdad? Porque entonces sí, Claro, se puede dar un salto, digamos, cuántico o cualitativo, no solo de las personas, sino como tal vez de la así especie, es, lo que así es, estamos buscando, ¿verdad? En el así día es. de León Alado, en el día de León Alado, Sí, el negro como en tiene el un día de cuento en, ojalá, Ajá, precisamente en el día del león alado, todo el mundo ve el plan, porque todo el mundo ve el león alado, ¿verdad? así es, Es una alegoría, pero es exactamente. como Esperemos que dar el salto y que la humanidad despierte, ¿no? Que despertemos todos. Y otra cosa que el negro siempre decía, esos mundos están ahí, están muy cercanos, pero nosotros los ubicamos Claro, como nada más que es otro nivel frecuencial, ¿verdad? Pero están muy cercanos. Este, y cuando vos estudias física cuántica o haces la relación, te das cuenta que sí, porque pueden estar muy cercanos, pero no los vemos, ¿verdad? Si yo vibrara en otra vibración, puedo atravesar esa pared, como dicen los monjes Shaolin, pero necesito otro nivel vibracional que no lo tengo aquí, ¿verdad? Que es un poco cuando uno conecta con la fuerza, vuelvo a insistir yo, pero entonces sí lo podríamos lograr desde aquí, claro, ver el claro. plan No, no, no. de la maravilla que sería para Así nosotros y es, así para es, la humanidad, ¿verdad? así es. Mm. Sí, sí, Tino. Ah, mm, en varias ocasiones han mencionado lo del el árbol con las moradas y los caminos o senderos, las vías, y que habías hecho como en 3 dimensiones. Sí, ¿Qué no lo encuentro. aportaría? Porque no. No lo encuentro, estaba buscando Ah, y no lo encuentro todavía. Debe y ser qué ves alguno de que, los discos duros por ahí. ¿y qué ves que añade ese aporte de las 3 dimensiones? O sea, nada, es un, es verlo en 3 dimensiones nomás, ¿no? Lo que aportaría tal vez es Ah, una visión, eh, más que holística. sí podría ser, no sé. Lo que me llamó la atención es, por ejemplo, verlo desde arriba, el árbol, ah, ¿vale? El símbolo del yin y el yang, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya algún momento voy a encontrarlo y les comparto ese video. muchas gracias, Marcelo. Eso. Yo me acuerdo, Marce, que cuando una vez lo compartiste, lo que Ajá, habíamos concluido era que cuando cambias la mirada, porque el árbol no es plano, ajá, entonces en esa tridimensionalidad que vos lo compartiste, podíamos apreciar el espiral. así es. Más profundo. Ma- Marcelo, diciéndolo, apoyándonos en lo que dijo Marina, me hizo caer en cuenta las diferentes miradas que se tienen a medida que se va avanzando en el proceso, ¿no? La mirada del sembrador, la mirada del piloto y la mirada del astronauta, ¿no? Ajá, claro, claro. Sí, sí. Bueno, creo que vamos terminando porque no hay mayor cosa, me parece. Sí. ¿No van a repartir mermelada de zapallo? Bueno, Te estoy escuchando, Giovanni, ¿eh? Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, me va a poner a bailar usted entonces, o a correr mejor. bueno, amigos, amigas. Bueno, Marcelo, chévere. Muchas No se gracias. olvide, no se olvide Muchas los dos gracias. arbolitos, mano. No se olvide los dos Ah, arbolitos que son un buen ejemplo, yo, Sí, sí, para ir sí. haciendo la tarea en Sí, la semana. me parece Gracias. bueno. Si por ahí alguien tiene un arbolito que comparta luego de revisarlo, Pero lo pueden sí, hacer. se puede hacer más grande, yo creo. Aunque
se ponga ese pequeñito que yo sé, yo tenía un montón guardados, pero tal vez, como dice Giovanni, se puede ampliar. Así Claro, que- claro. Bueno, Pues si ustedes gustan, mándenlo y yo me encargo que tengo unos días libres. A mí en el trabajo me dicen que yo soy turista. Entonces yo lo amplío y lo envío al grupo en PDF. Qué bueno. Entonces, buenísimo. Marcelo, ese pequeñito. Bueno, bueno, les Bueno. mando un Gracias, abrazo. Marcelo, por la reunión de hoy. Gracias a todos. Hola, Buen día. ¿verdad? Besitos a todos. Sí. Gracias. Abrazo para todos. Lamentablemente, Esther y Arturo, Bye. estábamos Paz, terminando. fuerza y alegría. Besitos. Chao, chicos. Muy Nos bien. vemos. Paz, fuerza y alegría. Sí. Abrazos. Bueno, Marcelo, no se olvide de quedarse un ratico para lo del billete. Billete a futuro, eso también forma parte del proyecto suyo.